Vamos a hablar sobre la conquista de México. La conquista de México fue en 1517 con la llegada de Hernán Cortés, y uno de los puntos más claves fue que, por ejemplo, Moctezuma se expandía por todo el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, y la llegada de los españoles fue por unas islas que estaban por las costas de México, y desde ahí empezaron a organizarse para la conquista. Desde que llegaron, su objetivo fue la conquista de México y obtener sus riquezas. Y en esa llegada hubieron tres exploraciones. La primera de ellas fue realizada por Hernán Cortés, que su expedición fue por la península de Yucatán, y en ahí se encuentran con los mayas. La segunda expedición fue por Juan de Grijaldo, que su expedición fue por la costa de México hasta la desembocadura del río de Tabasco. Y la tercera expedición fue otra vez por Hernán Cortés, que realizó la expedición desde Veracruz, y desde ahí, desde Veracruz, fundó la villa de Veracruz junto con Cabildo, que es, no sé, bueno, y desde ahí empezamos con la conquista de Tenochtitlán. Cuando llegaron a Tenochtitlán, de Moctezuma los adoraba. Hay que tener en cuenta que en ese punto no sabían lo que iba a pasar, y todos los mexicanos, todos lo adoraban a los españoles, los tenían como unos dioses, como por ejemplo Moctezuma. A la idea de Moctezuma, luego los recibían con los brazos abiertos y los adoraban. Y Cortés y sus hombres se quedaron ahí durante unos meses hasta que los corrieron los mexicas. Al correrlos, regresaron otra vez con un ejército más grande, y sitiaron la ciudad durante varios meses. Hay que tener en cuenta que Hernán Cortés tenía alianza con otros pueblos para derrocar el imperio, y la conquista se completó en 1521. O sea, tardó 4 años en conquistarse desde la llegada de Hernán Cortés, y esto marcó el fin del imperio mexica y dio el inicio de la nueva España. Era México, pero con el nombre de la Nueva España. Tras la conquista, los españoles llegaron a organizarse bueno, hay que entender que ahorita, por ejemplo, la iglesia cristiana y la católica, todo es español, y tras la llegada de los españoles empezaron a darnos todas sus religiones, todas sus tradiciones, la empezaron a traer a la Nueva España, que es México, y todo se empezó a mezclar. Es como una mezcla de todo lo que hay hoy en día, mayormente de los españoles. Bueno, en el ámbito religioso y cultural, casi todo, mayormente, porque pues, llegaron a colonizar y empezaron a reproducirse entre ellos. Y una de esas, los españoles eran muy religiosos, y pues si ellos eran religiosos, querían que su nuevo imperio, su nuevo país, fuera también religioso, y empezaron a traer, en eso trajeron unos frailes que eran dos apóstoles de México, que se encargaron de cristianizar toda la Nueva España. Bueno, en todo este proceso, de Hernán Cortés no se quedaba solo en México, y pues él era como el conquistador, ¿sabes? Y había era como la política muy inestable, y tras las peleas, tras el conflicto de reducir la corona y todo su poder, llegó Nuño Guzmán, que hizo la primera real audiencia en el 13 de diciembre de 1527, y en 1500, bajo eso empezaron a reducir los cargos de la corona y así. Y en 1529 fue nombrado el gobernador y capitán general de la Nueva España. Esto trajo muchos problemas, ya que él era un hombre que tenía una mentalidad diferente, ya que él abusaba mucho del poder y maltrataba a los indígenas con suma violencia. Bueno, entonces mientras todo esto pasaba en la Nueva España con el abuso de Niño Guzmán, un cartógrafo portugués llamado Diego Alberto hizo como un mapa cartográfico donde se veía cómo se iba extendiendo el continente americano, ya que los españoles estaban mayormente colonizando todo el continente americano. Y también tenemos otras exploraciones y otras conquistas. Por ejemplo, en Baja California, la expedición iniciada por Cortés
Esa expedición a Baja California fue entre 1532 y 1539, cual fue un fracaso. Pues tenemos también la de la Nueva Galigea, conquistada, liderada por Nuño Guzmán en 1531. Tenemos la guerra de Mixtón, que es en 1541 a 1542, con la resistencia indígena y la muerte de Pedro Aluciado en Yucatán. También tenemos la conquista por Francisco de Montejo en 1527, la resistencia maya en Chichen Itza y otras conquistas completadas en 1697 por Martín de la Urzán. Y bueno, eso es todo mayormente de cómo fueron directamente los españoles a conquistar México y a reformar con sus ideales, y de ahí se fueron fue establecido en un lugar, específicamente en el centro de todo México, en el mero punto, y desde ahí se fueron ubicando, fueron expandiendo en poco, pero no solo fue en México, sino que también en todo el continente americano se iban estableciendo para conquistar diferentes puntos. Y pues también pudo haber sido, es un motivo por la que, bueno, sí duró mucho el reinado de Nueva España, pero igual pues eso puede haber sido un motivo por el que también se vino abajo, ya que pues no estar controlando solo estar controlando todo el continente americano era muy difícil, y por eso empezaron a haber peleas internas. Por ejemplo, es la de Nuno Guzmán, que quería rebajar el poder de la corona, y al final él fue el gobernante cuando debía haber sido Cortés.